Siempre me pregunté por qué las historias sobre ángeles comenzaban con las mismas palabras. No tengas miedo. Aparecen en pinturas, escrituras antiguas, testimonios de personas que aseguran haber visto algo descendiendo del cielo. Un hombre cubierto de luz. Una criatura con alas. Una voz que pronuncia el nombre de alguien. Y siempre, de alguna manera, la misma frase. No tengas miedo. Durante mucho tiempo pensé que era una forma de tranquilizar a quien estuviera presenciando algo imposible. Ahora sé que no. Era una advertencia. Mi padre desapareció cuando yo tenía 9 años. Nunca encontramos su cuerpo. La policía dijo que probablemente había sufrido un accidente en las montañas. Mi madre nunca aceptó esa explicación. Decía que mi padre no había muerto. Decía que había visto un ángel. Yo me reí de ella. Hasta que encontré sus cuadernos. Estaban escondidos dentro de una caja metálica debajo del suelo de su habitación. Había páginas llenas de dibujos, fotografías y anotaciones hechas durante varios años. En la primera página había escrito, "Los ángeles son reales". Debajo había otra frase, "y no son como lo cuenta la Biblia". Pensé que se trataba de una obsesión. Hasta que vi los dibujos. No parecían ángeles. Eran figuras extremadamente altas, delgadas, casi humanas. No tenían rostro. No tenían ojos. No tenían boca. Y de sus espaldas salían estructuras que mi padre había intentado representar como alas, aunque en cada dibujo eran diferentes. En uno parecían plumas. En otro, brazos. En otro, enormes extremidades dobladas sobre sí mismas. En una página había escrito, "No sé cómo explicarlo. Mi cerebro convierte lo que veo en algo que pueda comprender". Pasé la página. No tienen alas. Nosotros creemos que tienen alas porque necesitamos pensar que algo debe tener alas para poder estar en el cielo. Sentí un escalofrío. Seguí leyendo. Mi padre había trabajado durante años restaurando documentos religiosos antiguos. Según sus notas, había encontrado descripciones que no coincidían con las representaciones modernas. Personas que hablaban de criaturas con demasiados ojos. Ruedas cubiertas de ojos. Seres que parecían estar hechos de luz. Voces que podían escucharse desde todas las direcciones. Durante siglos habíamos convertido esas descripciones en símbolos. Las habíamos dibujado. Las habíamos humanizado. Les habíamos puesto rostros. Alas. Nombres. Personalidades. Pero mi padre estaba convencido de que habíamos cometido un error. Una noche, según sus notas, vio uno. No en una iglesia. No en una montaña. No durante un sueño. Lo vio en el cielo. A las 3:17 de la madrugada. Había salido al patio porque escuchó algo. No era una voz. Era un sonido parecido al de miles de personas respirando al mismo tiempo. Entonces apareció. Mi padre escribió. No descendió. Simplemente dejó de estar arriba. La figura estaba a unos 30 metros sobre el suelo. Era enorme. Tan grande que mi padre no pudo determinar dónde terminaba. No tenía alas. No tenía rostro. Pero estaba mirando hacia él. O al menos eso creyó. Entonces ocurrió algo que me hizo cerrar el cuaderno. La criatura dijo, "No tengas miedo". Mi padre había escrito esa frase 3 veces. Después, no lo escuché con los oídos. Lo escuché dentro de mí. Y entonces entendí algo. No estaba hablando conmigo. Estaba hablando con algo que estaba detrás de mí. La última página estaba arrancada. No había nada más. Durante semanas intenté olvidarlo. Hasta que comenzaron las fotografías. La primera apareció debajo de mi puerta. No tenía remitente. Era una fotografía de mi habitación. Yo estaba durmiendo. La imagen había sido tomada desde el techo. En la esquina superior aparecía una figura blanca. Alta. Inmóvil. Sin rostro. En el reverso alguien había escrito, 24 horas. Mi primera reacción fue llamar a la policía. Mi segunda fue destruir la fotografía. No hice ninguna de las dos. Me quedé mirándola. Y entonces recordé otra anotación de mi padre. Cuando aparezca una fotografía, no intentes encontrar al fotógrafo. Pregúntate quién está siendo fotografiado. Durante las siguientes 24 horas no ocurrió nada. A las 3:17 de la madrugada, mi teléfono recibió una llamada.
No había número. Contesté. Silencio. Después escuché respiraciones. Miles. Al mismo tiempo. Y una voz. No tengas miedo. La llamada terminó. A la mañana siguiente encontré otra fotografía. Esta vez no estaba solo. Había alguien detrás de mí. Una mujer. Mi madre. La fotografía mostraba mi habitación tal como estaba cuando yo era niño. Mi madre estaba sentada junto a mi cama. Y detrás de ella había 3 figuras. No tenían rostro. Pero estaban inclinadas hacia ella. Mi madre murió ese mismo día. No voy a explicar cómo. No quiero hacerlo. Lo único importante es que, antes de morir, dijo algo que jamás olvidaré. Me tomó de la mano. Miró hacia el techo. Y susurró. Ahora entiendo por qué tu padre tenía miedo. Después sonrió. No parecía aterrorizada. Parecía triste. Entonces dijo, no vienen por los muertos. Miró hacia mí. Vienen por los que quedan. Murió unos segundos después. Yo pasé los siguientes días investigando los documentos de mi padre. Encontré algo que él nunca había descubierto. Una fotografía antigua. Más de 100 años. En ella aparecía un grupo de personas frente a una iglesia. Todos miraban a la cámara. Excepto una persona. Un niño. El niño miraba hacia arriba. Y sobre él había una figura. Exactamente igual a las que aparecían en las fotografías que estaba recibiendo. En el reverso alguien había escrito, el ángel descendió cuando el niño pronunció el nombre de Dios. Pero mi padre había añadido algo debajo. No. El niño no lo pronunció. El ángel pronunció el nombre del niño. Ahí comprendí la verdad. Las historias antiguas nunca fueron sobre criaturas que venían a concedernos deseos. Los ángeles no eran mensajeros en el sentido que nosotros entendíamos. Eran mensajeros porque transportaban información. Nos observaban. Nos registraban. Nos identificaban. Y cuando alguien era llamado, ellos venían. No sabíamos quién los enviaba. No sabíamos qué había al otro lado del cielo. Y quizá nunca debimos intentar descubrirlo. Anoche recibí la última fotografía. Era diferente. No mostraba mi habitación. No mostraba mi casa. Mostraba mi ciudad. Miles de personas caminando por las calles. Y sobre ellas, cientos de figuras. Algunas estaban sobre los edificios. Otras suspendidas sobre las carreteras. Otras estaban dentro de las casas. Todas mirando hacia abajo. Todas inmóviles. Todas esperando. En el reverso solo había una frase. Ya no es necesario que te preocupes por nosotros. Pensé que significaba que todo había terminado. Hasta que escuché el sonido. Miles de respiraciones. Afuera. Abrí la ventana. El cielo estaba lleno de ellos. No tenían alas. No tenían aros. No tenían rostros. Solo estaban allí. Observándonos. Y entonces todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. No hacia mí. Hacia algo mucho más alto. Algo que yo no podía ver. Algo que estaba descendiendo. Mi teléfono comenzó a vibrar. Una última fotografía. La abrí. Era una imagen tomada desde algún lugar por encima de las nubes. Mostraba la Tierra. Y alrededor del planeta había millones de figuras blancas. Como si hubieran estado allí desde siempre. Esperando. En la parte inferior de la fotografía había un mensaje. No estaba escrito con tinta. Parecía haber sido grabado directamente sobre el papel. No tengas miedo. Por primera vez entendí lo que realmente significaba. No era una promesa. No era consuelo. Era la última cosa que un ángel le decía a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Porque los ángeles son reales. Siempre lo fueron. Solo que nosotros necesitábamos creer que eran hermosos. Necesitábamos creer que tenían alas. Necesitábamos creer que estaban de nuestro lado. Pero quizás nunca estuvieron de nuestro lado. Quizás nunca estuvieron en contra. Quizás simplemente estaban cumpliendo su propósito. Y quizá, cuando finalmente descubramos cuál es ese propósito, ya no quedará nadie para contarlo.